¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a En Profundidad. El último programa del año pasado, si lo recuerdan, hablamos de la persecución que sufren los cristianos básicamente en países donde el cristianismo es minoría y centrado especialmente en países del Próximo Oriente. Pero hoy queremos profundizar en este tema y comprobar cómo a día de hoy la Iglesia está siendo asediada también y en diversos aspectos en Occidente, donde es la religión mayoritaria. Se ha constatado un considerable aumento de casos de ataques a edificios y a símbolos cristianos, por ejemplo. Y no solo eso, asedio a la Iglesia también por parte incluso de los propios gobiernos u organismos oficiales. Vamos a repasar ejemplos concretos que se han dado en diversos países hoy, en profundidad, con Alberto Piñero, como siempre, nuestro doctor en Sociología, profesor de universidad jubilado. Hola, Alberto. Encantado de tenerte aquí. De estar aquí. Igualmente. Nos acompaña también Ángela Francés, ella es licenciada en Derecho y es también copresentadora del programa Encuentros de esta casa. Ángela, encantada. Gracias por la invitación. Está con nosotros Vicente Morro, él es portavoz de la Federación Católica de Padres de Alumnos y también delegado en Valencia del Foro de la Familia. Vicente, hola, buenas bienvenido. tardes, muchas gracias. Y María del Carmen Mateu, también una gran conocida de este programa. Ella es licenciada en Derecho, ponente ante las Naciones Unidas en la Comisión Jurídica de la Mujer y miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. María Carmen, bienvenida. Muchas gracias. Bien hallada. Bueno, vamos a empezar por una pregunta genérica y luego, insisto, iremos a casos concretos que además han aparecido también en medios de comunicación, etcétera. ¿Pensáis de verdad que la Iglesia está siendo asediada en Europa, sin irnos más lejos? ¿Y en qué se basa este asedio? ¿Quién puede empezar? Bueno, yo creo yo sé y yo veo que la Iglesia está siendo asediada y no solamente podemos hablar de un país en concreto, como entiendo vamos a hacer a lo largo de este programa, sino en Occidente. En Europa se ve muchísimo, pero también se ve en América Latina, casos muy particulares. Y lo que más llama la atención es, se habla y se muestra en medios de comunicación, como dices, Carmen, pero muchas veces no se habla de esto. O de repente aparecen en ciertos portales por internet, son noticias que pasan muy desapercibidas y a las cuales no se les da la importancia que tiene, diciendo la discriminación religiosa no es discriminación, o tratando de restarle eso, pues importancia. Muy bien. Yo, evidentemente, coincido con todo lo que ha dicho Ángela, por supuesto, pero diría que la previa es que no es que la Iglesia esté asediada, es que cualquier disidencia está asediada. Hay un pensamiento único dominante, aquello que llamaba Marx en su época la ideología dominante, y cualquiera que pretenda salirse de ese guión, que es además un guión obligatorio, supuestamente tolerante, pero estamos viendo hoy en día que precisamente la intolerancia es hacia el que no quiere amoldarse a ese guión, el que quiere salir un poco del rebaño, automáticamente empieza a tener problemas, irá saliendo a lo largo del programa. El caso de las universidades en el mundo anglosajón es paradigmático, ¿no? O sea, cualquiera que quiera tener un mínimo de pensamiento independiente es automáticamente acribillado, casi crucificado por los defensores de la corrección política y del pensamiento único. Por lo tanto, cualquier disidencia sobre este pensamiento único es atacada, y por supuesto la Iglesia, que no es que haga disidencia, sino simplemente que hace su propia misión, que es defender al ser humano, defender la consideración que ella tiene sobre la naturaleza humana, pues evidentemente en cuanto hay cualquier conflicto hay que golpear a la Iglesia, como ya vimos en el programa pasado. La verdad es que yo creo que más que seamos o que la Iglesia esté asediada, que sí, ¿por qué? Pues porque es el muro de contención, por así decirlo, de lo que decía Vicente, de ese pensamiento único. ¿Y por qué un pensamiento único? Porque necesitamos un orden mundial. ¿Y ese orden quién nos lo da? Alguien, ¿no? Alguien nos dice lo que tenemos que pensar, cómo lo tenemos que pensar y cómo debemos vivir. Entonces, yo creo que durante este programa, a ver si nos da tiempo también a hablar sobre cómo se consigue esto a través del lenguaje y a través de las políticas. Porque todos acabamos hablando todos igual. Sí, y cada uno quiere decir una cosa distinta, pero al final decimos todos lo mismo y por eso vamos cambiando, salen los nuevos conceptos, pues ahora lo vemos mucho en política, ¿no? Cómo se están hablando y de repente sacan un concepto nuevo de algo que ya existía, ¿no? La parentalidad, todas estas cosas nuevas, todos estos nuevos conceptos que son inventados y que quieren decir algo determinado. Y por eso el único muro que dice no es la Iglesia hoy en día.
Yo creo que se asedia a la Iglesia. Voy a empalmar con lo último que dije en el último programa. Se asedia a la Iglesia porque de entrada se asedia al hombre. Se asedia al ser humano. Como dicen ahora, vamos a decir por una vez algo políticamente correcto, se asedia al hombre que quiere ser hombre y a la mujer que quiere ser mujer. Se asedia a todo aquello, a todo aquel ser que pretende no solo vincularse, sino realzar su naturaleza humana. Todo eso es atacado, de mil maneras. Y entonces, al ser atacado de mil maneras, ¿cuál es la única institución que a largo plazo y en general no se vende? La Iglesia. La única, que a largo plazo y en general. Por eso lleva 2000 años. Porque a largo plazo y en general no se vende. Porque quien se vende pierde su propia propiedad. Ya no es dueño de sí mismo. Y entonces eso, las personas nos morimos, pero las instituciones, si son fieles, como la Iglesia, no mueren. Claro, es que la Iglesia va más allá de cualquier interés coyuntural, de cualquier circunstancia política o sociológica concreta, ¿no? En ese sentido, ese fondo de doctrina, ese fondo de tradición, es lo que sostiene el papel de la Iglesia, ¿no? Evidentemente, las organizaciones internacionales, los grupos políticos van cambiando, van orientando según intereses. La Iglesia, precisamente, la muestra que da es que no se guía por intereses, porque si se guiara por intereses, pues, la verdad es que no daría muchas veces como da en la cara y se la parten tantas veces, sino que se guía por una serie de principios, ¿no? Además, una serie de principios que tampoco nacen como nacen los principios en la sociedad actual, de un consenso, de unos grupos de presión o de ideas que formulan, no, o sea, nace de un conocimiento de lo que es la naturaleza humana y a partir de ahí hace esta propuesta. Y hace siempre la misma propuesta a la sociedad, no va variando. En ese sentido, claro, es la única institución que ha podido durar 2000 años, porque es la única institución que en esos 2000 años no ha cambiado su mensaje, ¿no? Es decir, nosotros tenemos esto para proponer y lo seguimos proponiendo porque pensamos que sigue siendo verdad. O sea, no estamos al juego de las mayorías, a la aritmética, como en los parlamentos, ¿no? Que tienes que ir articulando el discurso en función de los números. O sea, en este caso tú tienes una verdad que propones, como decía San Juan Pablo II, la verdad no se impone, se propone, y la Iglesia va a seguir siempre proponiendo esa verdad. Y por eso, como decía muy bien Alberto antes, pues le llueven todos los palos, ¿no? Carmen, ¿querías añadir algo antes de empezar ya con sí, los casos? Que una de las formas en las que este pensamiento que estamos hablando y que la Iglesia dice para y para es la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, como hace ya unas décadas, sobre los 60, alguien dice, oye, aquí tenemos que trabajar de alguna forma, ¿no? Porque este pensamiento debemos abrirlo al mundo. ¿Cómo lo hacemos? Porque en todos los países hay muro de contención. Y entonces dicen, pues ya está, la forma de trabajo sean las conferencias mundiales. Entonces, a través de todas las conferencias mundiales es donde nos dan el lenguaje, donde nos dan las políticas a seguir, donde los países reciben ese dinero para poder llevar a cabo esas políticas. Y si nos damos cuenta, en todas las conferencias mundiales que hay desde los años 60, todas hablan exactamente de lo mismo. Lo que pasa es que el título es distinto. Unas población, otras infancia, otras mujer, otras desarrollo sostenible, otras medio ambiente, pero todas tienen exactamente el mismo guión, ¿no? Y ya se dijo, y esto es textual, ¿no? Ya se dijo lo de que hay que presentar las políticas, por ejemplo, de control de natalidad como cuestiones de derechos del individuo y, sobre todo, cambiar los preceptos religiosos y culturales de los pueblos, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Pues con estas conferencias mundiales. Y a partir de ahí, bueno, ahora ya, en el año 2020, pues ya han calado algunas. Perdona, es que me ha llamado la atención porque Carmen ha hablado 2 veces de la importancia del lenguaje, ¿no? Y es verdad. Hay un pasaje en un libro de Lewis Carroll que se llama Alicia a través del espejo, no el famoso Alicia en el País de las Maravillas, Alicia a través del espejo. Hay un personaje curioso que se llama Humpty Dumpty y tiene una discusión y le dicen, pero a ver, ¿cómo? O sea, las palabras no pueden tener todos los significados que tú quieras, tienen que tener un significado preciso. Y entonces dice, no, lo importante es quién es el amo.
porque el que es el amo define el lenguaje. O sea, si yo soy el amo, en este caso si yo soy el presidente, si yo soy el gobierno, si yo soy el poder, si yo soy quien establece las normas, marco el terreno del lenguaje y por lo tanto la importancia del lenguaje es determinante, porque al final nuestro pensamiento, nuestra actividad se configura a través del lenguaje. Por lo tanto, si manipulamos el lenguaje, si decimos que las palabras digan lo contrario de lo que es real, el ejemplo que comentábamos antes de la tolerancia es paradigmático. O sea, hoy en día no hay nada más intolerante que la supuesta tolerancia, porque lo que hace es reprimir el pensamiento libre y el pensamiento crítico. Además de la Iglesia en sí como concepto asediada, ¿pensáis, por ejemplo, que también hay un asedio contra el concepto mismo de la ley natural? Claro, A ver, es fundamental. Esto es fundamental. Es decir, este pensamiento único de que estáis hablando, y viene a través de gente que está intentando entrar en ello desde determinadas áreas de las Naciones Unidas, como decía Mari Carmen, intentan penetrar en el pensamiento de todos para modificarlo. Y una de las cosas que quieren modificar es la ley natural, como a base de que la ley positiva triunfe sobre la ley natural, es decir, la deje aparcada. ¿Qué es la ley positiva? Porque nuestros televidentes estas cosas normalmente no las saben o pueden no saberlas, muchos de ellos. La ley positiva es la ley que votan los parlamentos, y estoy hablando de los democráticos. Porque una ley la vote un parlamento democrático no es necesariamente buena. Pueden votar perfectamente un bodrio, como todos sabemos, porque esto sucede, ¿vale? Y lo sabemos. Lo que pasa es que hay bodrios que son accidentales y hay bodrios que son buscados. Y ahora estamos hablando de los bodrios buscados. Es decir, la ley positiva, cuando se opone a la ley natural, hoy tenemos aquí algunos casos que vamos a hablar ahora inmediatamente. Algunos casos de estos que son paradigmáticos, son algo absolutamente espeluznante. Cuando se opone a la ley natural comete verdaderas atrocidades, pero atrocidades que se vuelven contra el hombre. Y por eso la Iglesia reacciona. La Iglesia siempre reacciona en defensa del hombre. Y no solo, por eso decía yo el otro día, no solamente en defensa del hombre cristiano o del hombre católico, en defensa de todos los hombres. Del hombre y de todos los hombres, porque va en defensa de la naturaleza del propio hombre. Vamos con los casos prácticos ya, porque los hemos repartido además entre los miembros de la mesa y así esperamos que sea también más fluido. Me parece que empezaba Vicente. Sí, bueno, un poco en la línea de lo que estábamos comentando, precisamente se veta el recurso. O sea, cualquier argumentación que alguien haga para defender sus tesis es generalmente aceptada, menos si esa argumentación viene de un texto religioso, de un texto bíblico, de un documento papal, porque entonces ya se considera que es una intromisión en la conciencia del otro, que es una invasión. O sea, al revés no, al revés, cualquier argumento es válido, pero y tienes que aceptarlo por esa tolerancia, entre comillas, que decíamos al principio, pero si tú te atreves en un documento, en un debate, a citar un texto bíblico, pues puedes tener problemas. ¿No? Hace muy poco hay un caso en Finlandia de una representante política municipal que en un debate sobre cuestiones LGTBI y tal, pues se atrevió a hacer una cita de la epístola a los romanos. Bueno, automáticamente ya la pusieron bajo, digamos, una especie de, como si dijéramos, de diligencias previas para ver si eso que había dicho basándose en un texto del Nuevo Testamento podía ser contrario a la dignidad humana, podía ser un ataque, podía ser digamos, ese comodín que hoy sirve para todo, que es la homofobia, el odio, el mensaje del odio. O sea, automáticamente todo eso es puesto bajo sospecha, y precisamente por venir de un documento de la Iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces hay una especie de prevención o de animosidad
a lo mejor utilizas un argumento similar, pero no se te ocurre citar ese documento concreto, ese texto de la Epístola a los Romanos, o no se te ocurre citar otro documento y el argumento pasa. Pero si lo pretendes apoyar en una cita o en una autoridad de carácter, digamos, religioso o moral, automáticamente lo que decíamos antes, no sales ya del rebaño y eres puesto bajo observación, ¿no? Al final parece que esta mujer pues no va a tener esos problemas, pero realmente te juegas. Pero quien instó el tema, los que instaron esto dentro de organismos oficiales para llevarla a tribunales, quien lo instó pretendía y la calificaban públicamente de estar instaurando una fobia. Porque citar una epístola, la epístola a los Romanos, y citar el pasaje que citó, era una fobia, era intentar instilar una fobia en la sociedad. Bueno, un caso que bastante parecido, pero en el sentido contrario, ocurrió en el Reino Unido cuando un iraní que se convirtió al cristianismo presentó una solicitud de asilo y el Ministerio de Interior la rechazó. Esta solicitud decía básicamente que él se había dado cuenta, había tenido una revelación, pues en su proceso de conversión, él pertenecía al Islam y él se dio cuenta de que el cristianismo era una religión que no promueve la violencia como lo hace el Islam. Palabras que él puso en su carta cuando solicitó el asilo al Ministerio de Interior. Y en la nota que rechaza esta solicitud de asilo, el Ministerio de Interior le respondió con pasajes bíblicos en donde hay imágenes violentas, por ejemplo, en el Apocalipsis o en Mateo. Esta nota fue luego puesta en Twitter y hubo varias reacciones, y entre ellos varios arzobispos, obispos del Reino Unido, que decían, bueno, se puede tratar de un malentendido, pero en todo caso, si esta persona está pidiendo asilo, es que realmente considera que su vida está en peligro. Y estamos quizás atentando contra la seguridad de esta persona por un desconocimiento religioso de las autoridades de Inglaterra, porque luego de que salió la carta y que muchas personas se pronunciaron en contra de la decisión del Ministerio de Interior, el Ministerio de Interior hizo una declaración y ellos decían lo siguiente, es que lo habían rechazado porque no estaba de acuerdo con su enfoque de política para reclamaciones basadas en persecución religiosa. Entonces, esto es básicamente que hay un desconocimiento del cristianismo, que hay una falta de alfabetización de lo que es la religión y de no tomarse con la seriedad que tiene realmente lo que puede ser una discriminación religiosa, un odio hacia una persona por la religión, como si esto no existiera. A veces no es solo desconocimiento, a veces es que hay una voluntaria mala interpretación de los textos religiosos, precisamente pretendiendo situarlos al margen de la doctrina oficial del pensamiento, digamos, correcto, ¿no? Socialmente. Entonces, en ese sentido, ya no es solo ese desconocimiento, sino que muchas veces lo que se busca deliberadamente, la utilización que se está haciendo en España y en otras partes de Occidente de los supuestos delitos de odio. O sea, ¿quién define qué es el odio? No hace mucho el conseller Marzá, hablando de que los colegios iban a ser un valladar frente al odio, tal. A ver, ¿quién define qué es el odio? Porque a lo mejor es más odio considerar de segunda a los alumnos que eligen la asignatura de religión o que quieren ir a un centro concertado o que quieren estudiar en lengua castellana. A lo mejor eso revela más odio en la persona que discrimina que la persona que simplemente tiene unas convicciones y las expone públicamente sin querer atacar a nadie, pero queriendo defender su libertad de expresión, ¿no? Por lo tanto, estamos en lo de antes, ¿no? ¿Quién es el amo? ¿Quién define qué es el odio? ¿Quién define lo que es bueno? ¿Quién define lo que es malo? Y eso cuando se basa solo en mera aritmética política es muy peligroso, porque ya estamos rayando ya en los límites de libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión. Hemos visto un caso en Finlandia y el Reino Unido. ¿Querías añadir algo para ir a añadir otro? algo. Tú has hablado antes, Vicente, de la tolerancia, de lo intolerantes que son los oficiales tolerantes, los que son oficialmente tolerantes. Este es un caso, claro, realmente quien ocupa el poder interpreta de acuerdo con sus criterios. Vamos a suponer que sinceramente, vamos a suponerlo, que es mucho suponer, interpreta los pasajes de la Escritura
según alguien le da a entender, porque no creo que sea Dios. Y entonces, entonces cuando esto sucede, no tolera absolutamente nada de los demás, con riesgo para la vida, porque todos sabemos que cuando un musulmán se convierte al cristianismo se está jugando la vida. Eso lo sabemos todos. Porque basta que promulguen una de esas, ¿cómo les llaman? Fatwa. Que promulguen una fatwa, un imán, para que automáticamente, desde el punto de vista de muchos de ellos, o de algunos de ellos, basta con que sea de uno de ellos, pero de algunos de ellos, sea perfectamente legítimo e incluso obligatorio pasar por la piedra a este señor. Entonces, realmente la intolerancia, con estas cosas se instala la intolerancia. Pues respecto a lo que decía Ángela de la alfabetización, que decían en ese caso, en Suecia el año pasado fue al revés. O sea, deniegan los casos de asilo a los afganos que presentan su petición de asilo, que se han convertido al cristianismo, porque dicen que, claro, no son analfabetos, entonces seguro que no llegan a comprender lo que están queriendo hacer, ¿no? Entonces, claro, como no lo han comprendido, pues el asilo tiene que ser denegado y tienen que volverse a sus países, ¿no? Con el peligro que decía Alberto que eso conlleva, porque de todas las peticiones más o menos han sido 7 de cada 10 afganos convertidos se les ha denegado el asilo en Suecia en el año pasado. Entonces dices, ostras, estás poniendo muy en peligro a mucha gente. Sí, sí, y además, fíjate, es que tenemos que bucear un poco en el tema. Resultado de todo esto, señores, los analfabetos no se pueden convertir. No se les puede creer. Se dan cuenta de que todo esto a quien lesiona es a los pobres, en el sentido más cariñoso y descriptivo de la palabra, a los desgraciados. Es a estos a quienes todo esto lesiona más. ¿Y quién defiende a estos? Pues desde luego la Iglesia los defiende, aunque no se hayan bautizado todavía, es igual, ¿eh? Y aunque no se quisieran convertir de verdad al castellano, aunque se quieran convertir a lo que sea, al chamanismo, los defiende su derecho a tener libertad de conciencia. Y también, originalmente, las Naciones Unidas lo defendían. Originalmente, tú lo has Originalmente, dicho. sí. Ahora ya Pero se ha desvirtuado muchísimo el mensaje original, desgraciadamente. Sí, sí. Es que también es cuestionar lo que la persona cree, porque aquí, también en el caso que planteaba de Reino Unido, la persona decía, ahora creo en el cristianismo porque me di cuenta que no es una religión violenta. Y las autoridades le responden, sí, sí que es una religión violenta, estás muy equivocado en lo que crees, porque mira, en este pasaje y en este pasaje hay imágenes donde hay sangre, hay fuego, ¿no? Estás equivocado, no, lo que tú crees no es. Y es un poco eso, como tú no sabes ni a qué te estás convirtiendo, como le hacían a los afganos. Pero al final ni esas autoridades tampoco lo saben, porque posiblemente nadie lo sabe. Pero no preguntan, porque yo cuando no sé algo tengo que preguntar. Ahora, si soy tan orgulloso como para no preguntar, pues entonces, si tengo poder, Dios coja confesado, lo siento porque es una declaración religiosa, Dios coja confesado a aquellos que sean víctimas de mi poder. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que estas peticiones de asilo sean denegadas, claro, sabiendo de dónde vienen y la peligrosidad que tienen. O sea, no se mire por la seguridad de las personas y por el bien de las personas, sino que se mira por sus creencias. Es una gran discriminación. Es que los casos con dimensión religiosa, el común denominador es que no se ven con una revisión lo suficientemente seria. Antes de pasar a más casos, vamos a hacer una pausa para la publicidad. No se vayan, que tienen muchísimos casos aún que contarnos y van a ver también qué interesantes. Hasta ahora. La sensibilidad dental generalmente puede ir a peor. Nosotros quizás sentimos una frustración cuando el paciente ignora ese dolor. Yo recomiendo Sensodyne porque los pacientes después me dicen que funciona. Me reporta garantía, experiencia y un respaldo científico que apoya todo lo que después nosotros podemos darle a nuestros pacientes. En directo desde La Fonteta, sigue la Liga Femenina Andesa en la 8TV.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes en este En Profundidad especial Iglesia asediada en Occidente. Estamos viendo desde diferentes ámbitos. Antes de irnos a publicidad ya hemos expuesto algunos de ellos. Ahora vamos a centrarnos en estos casos en los que es el mismo Poder Judicial, que son los tribunales, los que pueden en cierta manera, y ahora veremos casos prácticos también, actuar contra la ley natural, digamos, amparadora de los ciudadanos de su país. Yo creo que es Ángela en estos momentos que nos va a exponer un caso de Reino Unido. En el Reino Unido sí, y hace poco, porque estos son casos que se dan en el día a día, no son casos aislados ni que han ocurrido hace mucho tiempo. En noviembre del año pasado, en el Reino Unido, el Tribunal Superior falló a favor de establecer una zona de exclusión para aquellos padres de familia que se estaban manifestando en las afueras de un colegio en Birmingham en contra de un plan educativo que buscaba enseñar en la ideología LGBT. Y pues la idea es que estos padres no estén allí, que no se puedan manifestar, a pesar de que ellos lo que están tratando es de que a sus hijos no le enseñen sobre esta ideología, porque no van a favor y va en contra de lo que ellos creen. Ellos ahora pues tienen que mantenerse excluidos de acercarse al colegio, donde están sus hijos recibiendo estas clases. Me suena al PIN parental esto, ¿no? Sí. Me ha venido un poco Vamos así hacia eso. cercano. Sí, al final es excluir al que piensa diferente, ¿no? También en el Reino Unido una reciente sentencia de un tribunal menor, pero al final venía a decir que, un poco en la línea de lo que comentábamos antes, citar el libro del Génesis por una persona, ¿no? En una intervención pública que contravenía, digamos, las creencias generales, ¿no? O sea, es más, de hecho, expresamente el fallo que cuesta, claro, el Reino Unido tiene un ordenamiento jurídico absolutamente diverso del nuestro, ¿no? Pero aquí en España sería un escándalo que un fallo judicial dijera que la creencia en Génesis 1.27 y la falta de creencia en la ideología transgénero. Es decir, o sea, el tribunal está elevando a una categoría superior a una ideología específica, concreta, de un grupo de personas. O sea, está poniendo, ni siquiera lo está poniendo en el mismo plano, está diciendo, oiga, como usted argumenta con el Génesis, a esto el que está equivocado es usted. No establece un equilibrio, a ver cuál de las dos posiciones puede tener razón, no. O sea, como va en contra de lo que es, digamos, el pensamiento políticamente correcto de la ideología de género, y en este caso del transgénero y tal, a juicio del tribunal, esa persona ya está equivocada. ¿Por qué? Porque ha invocado un precepto, lo que decíamos antes, ha invocado un precepto bíblico y por lo tanto eso tiene ya menos valor que si invocas un concepto sociológico como el género o una circunstancia específica como el transgénero, cuando estamos viendo que hoy en día, precisamente, incluso entre la gente que defiende estos planteamientos, los planteamientos de género e ideología LGTBI, por ejemplo, la cuestión del transgénero es absolutamente controvertida. Las feministas, digamos, de primera hora en España, Alicia Millares y gente de este estilo, de este tipo de pensamiento, están absolutamente en contra de la promoción de la ideología transgénero. En el caso de las atletas es igual, o sea, porque al final el sentimiento personal de alguien que dice yo me siento mujer, aunque constitutivamente sea un hombre, pues al final a una deportista le está haciendo no competir con otra mujer, le está haciendo competir con un hombre que dice que es mujer, pero al final a la hora de correr los 100 metros lisos los va a correr más rápido que tú, o a la hora de levantar peso va a levantar más que tú, porque su constitución natural, biológica, es de hombre. Entonces, gracias a Dios, todos estos planteamientos que la verdad es que se escapan un poco a la racionalidad, al final llega un momento con el que chocan con la realidad
Y chocan con una deportista que dice, oiga, yo no quiero competir contra un hombre aunque diga que es una mujer, porque está haciéndome trampa. Y estas feministas dicen, oiga, yo que he estado toda la vida luchando por los derechos de la mujer, no quiero que venga ahora un hombre diciendo que es mujer y que quiera apropiarse de mis derechos. O sea, que al final, cuando estas cosas ya están llegando, digamos, a extremos, ha habido casos de reclusos que han dicho que se sentían mujeres, los han llevado a una cárcel de mujeres y ha violado a otras reclusas. O sea, es decir, cuando ya al final llegas al choque con la realidad, estas cosas que son puramente ideológicas se caen por su peso. Entonces, claro, llama mucho la atención que los tribunales, en este caso del Reino Unido, pero que los tribunales sean capaces de decir, no, como usted va contra la ideología oficial, que suponemos que es la de la mayoría de la población, usted ya no puede invocar el Génesis, búsquese otros argumentos. Hombre, parece que es muy poco serio y realmente es limitar la libertad de pensamiento y de expresión de las personas. Al final es como decía antes también Alberto, cuando estaba diciendo Vicente, he unido los conceptos, ¿no?, del positivismo jurídico. O sea, ¿por qué llegamos ahí? Porque el positivismo jurídico al final nos da como bueno todo aquello que un parlamento dicta como positivo. O sea, al final el parlamento no dice esto es bueno para el hombre, sí, esto es malo para el hombre, no. Entonces, como dice, esto es bueno, yo dicto sí, es bueno, dicto no, es malo. Y se ve muy claro en las cuestiones, por ejemplo, de las drogas, ¿vale? Aunque sean legales, siguen siendo malas para los hombres. Pues al final esto es el positivismo, ¿no? El dictar como buenas cosas que la mayoría de turno de un país determinado dicta como buenas y otra como malas. Por eso hoy nos vemos no sé si os suena que así es como se construye en la metamorfosis del Estado social, ¿no? Estas palabras tan bonitas que últimamente estamos oyendo de metamorfosis del nuevo ciudadano, porque necesitamos un nuevo ciudadano, evidentemente, que no serán sus derechos y sus libertades todas juntas y formará un ciudadano, sino que será un nuevo enfoque de la ética, un nuevo enfoque de la bioética, un nuevo enfoque de la política. Y así vamos a construir una ciudadanía nueva, llena de personas que se van a ir, por así, con sus normas, que será que las que nos daba el positivismo jurídico, nos daba ese Parlamento. Entonces, claro, luego nos sorprendemos de que llegamos a los tribunales y nos dan esas respuestas, claro, porque han sido formados ahí y ellos tienen esas leyes. Entonces, se basan en, es que esto está dictado como que es posible y esto como no, ¿no? Y yendo aquí por este tema, en Brasil el año pasado también, pues una de las ministras que tiene sobre mujer, familia y derechos humanos, dice, esto tiene que actuar porque sale una revista con tutoriales sobre cómo autoadministrarse una misma un aborto con drogas obtenidas ilegalmente, ¿no? Y entonces dice, hombre, esto no puede ser que hayan tutoriales que en una revista muy famosa en Brasil y nadie actúe, ¿no? Y entonces le dice a los fiscales, hombre, alguien tendría que hacer algo, ¿no? Pues la industria, pues claro, entonces lo que van diciendo es que es un intento de la industria internacional del aborto de ir a por las leyes para favorecer el aborto, ¿no? Y en el centro de la campaña se encuentran todas las directrices que decíamos de la Organización Mundial de la Salud. Y entonces dice la Organización Mundial de la Salud que recomienda peligrosos procedimientos abortivos, ¿no? O sea que al final uno no puede autoadministrarse porque estaría lesionando su salud. Sin embargo, en un país como Brasil, que una ministra diga eso ha sido un escándalo. Claro. Me gustaría también ahora centrarnos en casos del asedio, digamos, físico. Objetos, símbolos religiosos, iglesias, etcétera, que pues no muy lejos de aquí han sufrido esos ataques o esos asedios que también existen. Sí, además parece que con bastante provecho político, ¿no? De hecho, algunas de las dirigentes de Podemos más conocidas y reconocidas han empezado precisamente asaltando capillas universitarias, entrando en las iglesias, o sea, es decir, las actividades de FEMEN cuando se meten interrumpen una celebración de la Eucaristía, o sea, es decir, al final parece que todo lo que sea atacar a la Iglesia pues tiene al final un cierto rédito político o incluso mediático, ¿no? Entonces, es verdad que la cuestión de los símbolos es muy importante, ¿no? En todas las polémicas que ha habido, ya no solo con los crucifijos
en las escuelas, que ha habido muchísimo y que sigue habiendo, pero también incluso con la vestimenta, en el Reino Unido, que parece que son los que peor llevan este tema por lo que estamos viendo hoy, ¿no? En el Reino Unido a mucha gente se le ha despedido del trabajo por llevar un crucifijo o se le ha prohibido acceder si iban vestidos de una determinada manera o con un hábito religioso. En Francia, no hace mucho, una religiosa que ya mayor, que había pedido plaza en una residencia de ancianos ya, digamos, pues en el final de su vida, le concedieron la plaza porque reunía los requisitos, pero le pusieron la condición de que no podía llevar su hábito. Claro, esta mujer dice, oiga, yo he estado toda la vida vestida con mi hábito de monja, no voy a cambiar ahora, ¿no? por una residencia, ¿no? Pero, o sea, precisamente esta intolerancia de los supuestamente tolerantes, como decíamos antes, ¿no? O sea, tú, vale, reúnes los requisitos, vas a entrar, pero a condición de que dejes fuera tu sentimiento religioso o un hábito, un crucifijo o lo que sea, que exprese ese sentimiento. Por si acaso, porque a veces ni siquiera es porque alguien haya protestado, sino por si acaso alguien se puede sentir ofendido. La verdad es que es una limitación absoluta, como decíamos. Y no pudo tener esa plaza en la residencia. Se le prohibió. Por llevar el hábito. Aquí yo creo que es importante que tengamos presente una cuestión que yo creo que es fundamental, por lo que decíamos antes de cómo se ha desvirtuado el origen de las Naciones Unidas, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 18, y yo creo que es importante que veamos exactamente la redacción exacta, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente. Estamos hartos de que nos digan, no, la religión es una cosa privada. No, colectivamente, en público o en privado. Eso que te dicen, no, los curas a la sacristía, la religión en la iglesia o en casa, pero no, en público o en privado. Dice, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Es decir, tú tienes libertad, o por lo menos eso pretendía la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, tú tienes libertad de expresar tus creencias, evidentemente no de imponerlas, pero sí de expresarlas. Y exactamente el mismo tenor literal tiene la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es del año 2000. Bueno, pues esto que es tan evidente y que es tan claro, estamos hartos de oír decir que la religión es una cuestión individual, que no puede hacerse presente en el espacio público. Por eso quieren quitar, como decíamos también el otro día, a los sacerdotes de los hospitales, los crucifijos de las escuelas. Es decir, hay un ataque, hay un asedio, como es el título del programa, un asedio, cuando realmente estamos viendo que ni siquiera jurídicamente se sostiene, no digamos ya racionalmente, sino ni siquiera jurídicamente se sostiene ese asedio, ¿no? Quisiera incidir en una cosa que ha dicho Vicente. Vicente está muy inspirado, a mi modo de ver hoy. Los demás también, pero Vicente de un modo especial. Ha dicho dos veces una vez ha dicho que no era racional y otra que era poco racional. Estas cosas que van contra la Iglesia, que se usan para asediar a la Iglesia, para fastidiar a la gente. Bien, realmente eso lo que no es solamente para muestra un botón de que la Iglesia defiende la razón. Es decir, la fe no está contra la razón. La fe y la razón son armónicas. Lo que no va con la razón son estas actitudes, esas formas, esas creencias nuevas, que no por nuevas son malas, sino por absolutamente desaforadas, porque son creencias sin fundamento alguno en el ser del ser humano. Eso es lo malo. Eso es lo que no va de acuerdo con la razón. Hay un total acuerdo entre fe y razón en todas estas cosas. Eso lo dejó meridianamente claro Joseph Ratzinger, cuando todavía no era papa, los debates que tuvo con intelectuales de primer nivel europeos, ¿no? El famoso debate con Jürgen Habermas o con Marcello Pera, el presidente del Senado italiano, o con Flores d'Arcais. O sea, Ratzinger dialogando de tú a tú, o sea, en un diálogo fe-razón.
la encíclica Fides et Ratio de San Juan Pablo II. Es decir, o sea, lo que pasa es que hay toda esa corriente que decíamos de intentar desprestigiar el sentimiento religioso, que al final es un sentimiento natural del ser humano, ¿no? Pero hay toda una corriente de intentar limitarlo y de intentar, precisamente basándose no en ese laicismo positivo, en esa laicidad positiva de la que hablaba Habermas, sino en un laicismo militante, en un laicismo agresivo, ¿no? En ese sentido yo muchas veces pienso, ojalá hubiera más gente como Gorbachev en el mundo, ¿no? Gorbachev en una entrevista dijo, yo soy ateo, pero no militante. O sea, ojalá hubiera muchos ateos no militantes, mucha gente que no quiere imponer, porque al final el ateísmo es una creencia, como otra cualquiera. O sea, yo creo que no existe Dios, lo mismo que otros creemos que existe Dios. Entonces, ese ateísmo no militante de Gorbachev, ojalá estuviera más esparcido entre las esferas de nuestra sociedad. Si se me permite una broma, yo diría que es que hay mucho ateo practicante. Exacto. Es que los ateos que no les gusta que sean, o sea, que no se quieren meter con nadie, y también están los ateos que odian a los cristianos y que les molesta ver a las personas que creen. Por ejemplo, en Eslovenia, para salirnos un poco del caso del Reino Unido, que le hemos dado duro hoy, en Eslovenia sucedió que en un colegio, en una iglesia y fuera de una capilla, se presentó un graffiti que decía muerte a los clerofascistas. Y todavía no se sabe quién hizo esto. Esto ocurrió hace poco, pero siguen apareciendo grafitis todas las mañanas con este mensaje. Y por otro lado, en Chile también, cuando fue la misa de instalación del nuevo arzobispo de Santiago, la capital, cuando fue justo el momento de la comunión, habían 4 personas haciendo la fila para comulgar, supuestamente, y cuando llegaron, se fueron acercando al altar, lanzaron 4 bombas lacrimógenas ya utilizadas hacia las escaleras que daban justo al altar y salieron corriendo, claro, para causar una conmoción en una misa que es tan importante y donde se sabía que iba a haber muchísima gente presente. A estas personas, a 2 de ellos, los detuvieron y justo después de que ellos salieron, habían otras 2 personas levantando una pancarta que decía: el pueblo, ¿cuándo será consultado? Este no es el momento, no es el lugar, pero ahí estaban ellos tratando de robarse pues el protagonismo, manifestando un odio a lo que estaba ocurriendo en ese momento y que no tiene nada que ver con lo que estaba ocurriendo en ese momento en Chile, que era la situación de la alzada por 4ª vez del precio del metro y que desencadenó varias situaciones violentas anticlericales. Y entre ellos, lo mencionaba en el programa pasado, que se provocó un incendio dentro de la Catedral de Valparaíso y también en diferentes iglesias, en la de Puerto Montt y también en la iglesia de San Francisco de Borja. Allí también hubo incendios y hubo atentados, violencias y robos dentro de esas iglesias y esas dependencias eclesiales. Hemos hablado del Poder Judicial, aparte de estos casos de iglesia atacada, y ahora me gustaría hablar con el Poder Legislativo, un caso sobre todo especialmente importante que viene del Reino Unido. Mari Carmen, ¿qué nos vas a exponer tú? Sí, es el caso de Irlanda del Norte, que dice una sentencia del Tribunal Superior de Belfast hace poco tiempo, dice que las restricciones al aborto son una violación de los derechos humanos, ¿no? O sea, al final, lo que os comentaba antes sobre el positivismo jurídico, el nuevo ciudadano, ¿para qué queremos un nuevo ciudadano? Para que regule los nuevos derechos humanos, ¿no? Entonces, todo aquello que lesiona nuestros derechos humanos que tenemos actualmente, pues claro, ¿qué es? Entonces vamos en contra de los derechos humanos, por eso somos los intolerantes y por eso hay que ir contra esas personas, porque vamos en contra de lo que no es que sea moral o inmoral, sino que es bueno o es malo, ¿no? Y para ellos pues es lo bueno, ¿no? Y entonces decía que la ausencia de un supuesto para anormalidades fetales en el aborto en Irlanda del Norte es una violación del artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, ¿no? Y es una de las pocas partes en Irlanda del Norte de Europa que mantienen leyes aún pro vida. Y entonces hay verdadero interés y ahora mismo se han comprometido 600 millones de libras para promover el cambio del lenguaje en Irlanda del Norte. O sea, por parte de organizaciones internacionales, 600 millones. O sea, que no es poca cosa lo del lenguaje, ¿eh? O sea, Stalin decía, solo os digo esta idea, Stalin decía que para convencer, para someter a una sociedad, no necesitas las armas, necesitas los vocablos, ¿no? Tú transforma el lenguaje y esa sociedad será tuya.
Adolfo Hitler se hubiera manifestado absolutamente entusiasmado por la decisión del Tribunal de Belfast. ¿Por qué? Porque fueron ellos, los nazis, los primeros que aplicaron en Europa la eugenesia para liquidar gente que resulta molesta. Es decir, la gente que resulta, quien no entienda, eso no significa de matar a la gente que se llama Eugenio, lo de la eugenesia, sino que lo que significa es matar a la gente que se considera no normal. Aquellos que se consideren no normales, o anormales, o subnormales, o heteronormales. Porque ya saben ustedes que todo lo que se llame hetero hoy en día, por el pensamiento correcto, está mal visto. Entonces, él instauró eso, entre otras cosas. Vayan viendo que desde el año 33 en adelante, con el dominio de Adolfo Hitler en Alemania, el régimen nazi se convirtió en una máquina de matar. Máquina de matar que no se limitó a matar en tiempos de guerra. Máquina de matar que mataba también en tiempos de lo que teóricamente se denomina paz. Porque claro, si a uno le matan violentamente, lo de paz, por lo menos con uno no va. Entonces, también quiero destacar una cosa que ha dicho Mari Carmen, que es que en Irlanda del Norte se da una cosa muy curiosa. El Parlamento de Stormont, que es el Parlamento de aquella autonomía, vamos a llamarla así para que nos entendamos aquí en España, el Parlamento de aquella zona del Reino Unido, de aquel país del Reino Unido, el Parlamento de Stormont, resulta que nunca ha admitido la legitimidad del aborto provocado. Y entonces es de los pocos lugares de Europa en que el aborto está muy restringido. Muy restringido. Bien, el Parlamento británico esto no lo puede soportar. Y de hecho, la Unión Europea también parece que se encoleriza o se ofusca cuando hay alguien que quiere salirse del guión. Las presiones que está sufriendo Polonia y Hungría, precisamente por estos temas de la defensa de la vida, de la defensa de la familia, de la oposición al aborto, son terribles. A Eslovaquia, porque se le ocurrió intentar acuñar una moneda de euro con una cruz, pues hasta que no hicieron retractarse al gobierno de esa idea, no lo dejaron en paz. Es decir, al final hay una imposición intolerante de determinadas opciones y sobre todo Polonia y Hungría lo están sufriendo constantemente porque tienen una línea de pensamiento diversa de la de otros países de la Unión Europea. Esto es lo que el Papa Francisco llama las colonizaciones ideológicas, es decir, la imposición de un pensamiento sobre la cultura de una sociedad. Al final, el Papa Francisco, que hasta Podemos y toda esta gente le aplaude, yo creo que si leyeran realmente lo que dice el Papa, se les caería el montaje, ¿no? Porque realmente el Papa Francisco ha hablado con muchísima claridad sobre estas cuestiones, ¿no? La imposición ideológica y muchas veces a través de coacciones de tipo político, de tipo económico, al final pretendiendo someter a una cultura, a las tradiciones de un país, para que se ajusten a la norma del conjunto, en este caso, del conjunto de la Unión Europea y en otros países, pues de sus propios parlamentos o lo que sea, ¿no? Por lo que hablábamos antes de otras latitudes, de Estados Unidos, de países de Sudamérica, lo que está pasando en Chile y en otras zonas, ¿no? Al final es colonizar ideológicamente desde alguien que se considera superior, piensa que su pensamiento es superior y puede imponerlo a los demás. A modo de conclusión ya, Alberto, porque nos quedan esos 3 minutos que tú me pides a modo de conclusión. Sí, un par de cosas. La primera, que quede bien claro que aquí nadie se está manifestando contra la gente que actúa como en su libertad juzguen que deben actuar mientras no lesionen a nadie, ni lesionen la libertad de otros. Ni sexualmente ni nada. No nos metemos en absoluto de lo que haga cada uno en su habitación, si lo hace libremente y la persona que está con él o personas que están con él lo hacen también libremente. Nosotros no entramos en la habitación de nadie. Pero, además, otra cuestión. Basado en lo que ha dicho antes María Ángeles, que ha pasado un poco de largo. En Naciones Unidas y desde luego la Unión Europea, como ahora ha dicho muy bien Vicente, la Unión Europea desde luego como principal adalid y Naciones Unidas detrás,
están desde hace tiempo intentando imponer criterios contrarios a la ley natural, gravísimamente contrarios a la ley natural, a través de sus organismos especializados. No es Naciones Unidas propiamente dicho, son organismos especializados como la Organización Mundial de la Salud, y tampoco es la Organización Mundial de la Salud como un todo, son los organismos técnicos internos de la Organización Mundial de la Salud, las agencias que actúan sin en absoluto tener el acuerdo de las naciones que conforman la Asamblea, contra ese acuerdo. Entonces, esto que sucede es que están imponiendo, por ejemplo, el hecho de que se pretenda que, imponiendo la aparición, la creación, la aceptación de unos nuevos derechos. Por ejemplo, digo por ejemplo porque hay más, pero derechos sexuales y reproductivos, como derechos humanos. En ninguna declaración internacional, en ningún pacto internacional, digo pacto internacional, o declaración internacional suscrita por la generalidad de países, ni siquiera de un continente, en ninguna se ha admitido el concepto lingüístico, derechos sexuales y reproductivos, bajo el cual se mete un montón de cosas y de entrada el aborto provocado. Esto es así. España está unida a esto, con un cierto entusiasmo por parte de nuestros gobernantes, desde los socialistas a los populares que hemos tenido en los últimos años. Entonces, que siempre han votado en esa dirección y se han manifestado en esa dirección. Pocos se resisten a ello. En el este de Europa se resiste lo que llaman el Grupo de Visegrado. Grupo de la Unión Europea, de 3 países de la Unión Europea, fue fortísimamente contestado, como acaba de decir Vicente, desde Bruselas, porque no pueden admitir los burócratas de Bruselas, no pueden admitir que haya una rebelión y mucho menos basada en principios inalienables. No puede haber principios inalienables donde manda el derecho positivo. Y acabando ya, Alberto, que nos hemos quedado sin por tiempo. último, el único que yo tengo noticia que se ha resistido en Europa Occidental en estos momentos es, y esto les va a sorprender, el Partido Comunista Portugués, que hace muy poco, estos días, ha derrotado con su voto, ha hecho que saliera derrotada una proposición de ley de eutanasia bajo el lema pronunciado por su portavoz Antonio Filipe, que el lema dice: el Estado que no pone medios para garantizar los cuidados paliativos del enfermo terminal, sí que los pondría para acabar con su vida. Ha estado sembrado. Y claro, ¿qué ocurre? Que este señor es el único de esa izquierda europea que se rebela contra la imposición del capital financiero mundial y que es seguido y profesado por esta izquierda europea como si fuera un catecismo. Lo dejamos ahí, Alberto, porque ya no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a los 4 por vuestra documentación también, sobre todo, que hoy habéis hecho muy bien los deberes. Muchas gracias a todos y a todos ustedes. Gracias también. Adiós. A continuación.